Muy bien, el día de hoy estamos dentro del desarrollo de las actividades prácticas tutoriales. El tema del día de hoy está a cargo de Natalie, Natalie Daisy Limasca Gutiérrez. Buenos días. Te dejo en Sí, el uso de la palabra. Sube tus láminas, por favor. sí, doctor, ahora los proyectos. Gracias. Muy bien. Miren que este tema es muy interesante. Estamos en época que ahorita empieza a aparecer, igual que el año pasado. Dejamos el dengue y nos vino el coronavirus. Ahora tenemos coronavirus más dengue. A cuidarse, por favor. Muy bien. Te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. El tema que elegí es el dengue y me pareció que es un tema muy importante porque justo este año 2021 hemos visto, justo, ¿por qué elegí este tema, doctor? Porque justo en salud pública estábamos viendo lo que eran el control de enfermedades metaxénicas y bueno, habíamos visto malaria, dengue y chikungunya y pero que, perdón, Zika, y pero vimos que sí es muy importante el conocimiento de esta patología porque son muchas personas que son afectadas y muchos de ellos fallecen por el inadecuado, inclusive la inadecuada identificación y tratamiento para esos pacientes. Ya. Comenzando con la exposición de dengue, ya. Vamos a ver lo que es la definición, la etiología, vamos a hablar también sobre epidemiología, la fisiopatología, la patogenia de esta enfermedad, la clínica para poder identificar el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno para esta enfermedad. Un poco de historia, vamos a ver cómo es que el dengue llega aquí al Perú. En 1954 vamos a ver que se reporta por primera vez de manera documentada una fiebre del dengue hemorrágico y con estado de choque, y esto fue en las Filipinas. Y de estas personas el 40% fallecieron. Ahora, en casi unos 30 años después, en 1981, ya esta fiebre del dengue hemorrágico ya fue a Cuba, causando una primera epidemia ahí. Ahora, en 1990, casi 20 años después, hubo un brote aquí en Perú, pero se identificó que en este tipo era el dengue 1. En 1995, el dengue 2 ingresó a Perú, o sea, estamos hablando 5 años después. Ahora, esto afectó a las ciudades de la selva, que son Iquitos, Pucallpa, Tumbes y órganos de Máncora y costa al norte del país. Unos años más tarde, en el 2001, ya ingresa la nueva variante, que era el DEM3, que también apareció en Iquitos, y en diciembre del 2004 ocurrió el primer brote de fiebre de dengue hemorrágico en la ciudad de Iquitos. Ahora, en abril del 2005 ya no solamente el dengue fue pues a nivel de la selva, sino también fue ya aquí a Lima, en el distrito de Comas, identificó el primer caso documentado y en este caso el serotipo involucrado fue el DEM3. Entonces, estamos viendo cómo en el transcurso de los años de aproximadamente 50 años, este dengue fue desde un lugar que no era el Perú, ¿no? Hacia las Filipinas, que luego fue poco a poco llegando al Perú con sus diferentes variantes. Ahora, el dengue se conoce en otros lugares también como la fiebre dandy, la fiebre de 7 días o también la fiebre rompehuesos. ¿Por qué le denominan fiebre rompehuesos? Pues porque es una fiebre en la cual se caracterizan los dolores articulares muy intensos. Entonces, por eso que también le llamaban fiebre rompehuesos. Ahora, el dengue es una de las enfermedades reemergentes de mayor importancia en el país y es transmitido y es un virus que es transmitido por los mosquitos. Ahora, ¿cuál es el mosquito involucrado aquí? Es el mosquito Aedes aegypti, pero es la hembra la que es la causante de todo esto. El macho no realiza este problema. Ahora, este dengue, bueno, este Aedes aegypti vive en las partes tropicales y subtropicales del mundo. Sin embargo, se ha visto que ya no solamente vive en las partes tropicales y subtropicales, ya que debido a las migraciones que ocurren, por ejemplo, esto como estaba en el Asia, dice que vivía en las cañas de bambú, inclusive ahí se empezaron a transportar a través de esas cañas de bambú y a nivel también de esas llantas que flotan,
por ahí también se fueron transmitiendo y fue por eso que llegaron hacia otros continentes. Entonces, ya ahora no solamente se habla de partes tropicales y subtropicales, sino también en otras, con otros climas. Ahora, los serotipos distintivos son DEM 1, DEM 2, DEM 3, DEM 4. Unos son más se dice que son más letales que otros. Por ejemplo, había leído que el DEM 2 es el más letal, es el que causa una patología un poquito, es una patología marcada con complicaciones. La epidemiología. Vamos a ver que a nivel de, como si bien se mencionó que es a nivel tropical y subtropical, aquí, entonces vamos a ver que esta es la línea ecuatorial y entonces la región tropical o el clima tropical es por donde pasa y la subtropical es un poquito más hacia arriba y también hacia abajo. Entonces vamos a ver que los lugares más afectados ahora actualmente son en Brasil. Las regiones que son de un color, las cuales están pintadas de un color un poquito más guinda, son aquellas que van a reportar de 10.000 a 999.000 casos. Ahora, el Perú, si nos damos cuenta, tiene una coloración un poco rojiza, que es esta de aquí, que presenta 10.000 casos a 99.999 casos. Ahora, si nos enfocamos en Perú, vamos a ver que en Perú la región que es más afectada por el dengue es Madre de Dios. Ahí es donde ocurren la mayores mortalidad, las mayores casos de mortalidad. Pero no es el único departamento que es afectado, ya que también se puede afectar, bueno, ya que también se ha documentado que se ha afectado Loreto, que se ha afectado Amazonas, San Martín, entre otros, ¿no? Y estamos viendo que ya no solamente es en la región de la selva, sino también a nivel de la costa, porque estamos viendo que aquí también en Callao, lo que es Lima, también está afectando, inclusive en Ica. Este es un cuadro que lo saqué de la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. Y bueno, aquí vamos a ver los casos de dengue, el número de casos de dengue de acuerdo a los años. Este es del 2015, en el cual pues habían 35.816 casos reportados y las defunciones eran de 52. Vamos a ver que se ha tratado de hacer un control en el transcurso de los años de este dengue, pero no se ha podido. En el 2017 es donde se han reportado el mayor número de casos y es aquí donde se relacionó con el fenómeno del niño costero, pues porque hay mayor humedad, mayores lluvias, y entonces es el lugar, es como que un clima muy propicio para que este dengue pueda crecer. Ahora, esto fue en el 2017, en las cuales se dieron 89 defunciones. Ya en el 2018 los casos y las defunciones disminuyeron y en el 2019 casi se mantuvo, inclusive aumentó lo que eran los casos, pero si nosotros nos vamos hasta el año 2021, justo en la semana epidemiológica número 9, que es la que recién acabamos de pasar la semana pasada, la semana epidemiológica, y ahí según este portal nos está diciendo que tenemos ya en el transcurso de estas 9 semanas nada más, estamos teniendo 12.125 casos, o sea, es demasiado. Y ya para solamente tener, pues no hemos terminado ni marzo, ya tenemos 7 defunciones. Entonces, esto nos quiere decir que probablemente van a aparecer, y no es probablemente, de seguro que van a aparecer muchos más casos y van a ocurrir mucho más defunciones a causa de este dengue, ¿no? Ahora, es importante conocer la estructura del virus para también conocer un poco la patogenia. Vamos a tener aquí en la imagen el virus del dengue y vamos a tener dos grandes grupos que le denominan las proteínas estructurales que van a conformar lo que es la envoltura, la membrana y la cápside, ¿ya? Y las proteínas no estructurales, y en especial esta de aquí que es el NS1. ¿Por qué? Porque estas más adelante nos van a ayudar, uno, para la identificación para el diagnóstico mediante exámenes de laboratorio de este dengue en el paciente. Eso es muy importante. Las proteínas estructurales son la proteína C de la cápside, la proteína M de la membrana y la glicoproteína E. Vamos a hablar un poquito más de la patogenia. Vamos a tener aquí el mosquito Aedes aegypti.
Su característica de este mosquito es que va a presentar en las patitas esta coloración, estas bandas blancas, ¿ja? En las patitas. Los demás mosquitos no presentan estas bandas blancas y otros presentan las bandas blancas de una distribución diferente. Pero tenemos que fijarnos que estas banditas blancas, por ejemplo, en esta patita de este mosquito, pues presenta 4 banditas blancas, ¿no? Son intercaladas. En cambio, las otras no, las otras son negritas y luego siguen blanquitas, no son así intercaladas como la disposición de este mosquito. Ahora, este mosquito hembra lo que va a hacer es ahora actualmente vivir en hábitats urbanos. Aquí presentamos 3 imágenes en las cuales probablemente se pueda depositar los huevos de este mosquito. Nosotros tenemos aquí arriba recipientes con agua en los dos y en la parte inferior también tenemos recipientes con agua, pero no es un agua limpia, es un agua un poco sucia. Vamos a ver que los huevitos van a ser depositados en las dos imágenes superiores y muy pocas veces en la imagen inferior, porque se dice que este mosquito, para preservar su especie y tener que sean viables sus huevitos, trata de depositarlo en lugares donde le llaman agua cristalina. Tenía un nombre especial, como que en espejo de cristal, algo así. Entonces solo depositan en esos lugares. Entonces no son lugares donde hay agua sucia, son lugares donde hay agua limpia, agua cristalina. Es por eso que ellos tratan de que de esa manera sean inclusive más viables sus huevos. Ahora, una vez que este mosquito deposita sus huevecillos, estos huevecillos pueden durar hasta inclusive un año ahí esperando a que les toque el agua. Por ejemplo, no es que la mosquita deposita dentro del agua, este mosquito deposita sus huevitos, por ejemplo, en las orillas, en los cantos, y cuando el agua toca a esos huevecillos, es que esos huevecillos van a empezar su desarrollo, cuando ingresan el contacto con el agua. Ahora, una vez que ingresan, estos huevecillos tienen contacto con el agua, de huevo hasta adulto van a pasar de 7 a 10 días, entonces ahí ya tenemos en 10 días un nuevo mosquito Aedes aegypti. Lo particular de este mosquito es que este mosquito no va a picar durante la noche. Este mosquito hembra de Aedes aegypti se alimenta de día y no todo el día, solamente en los extremos del día. O sea, estamos hablando en las amanecidas y en los atardeceres. Solamente en esos periodos de tiempo es que se alimenta. Ahora, una vez que se alimenta el mosquito, no es que el mosquito está picando a varias personas a esta hora del atardecer o en el amanecer, no pica a muchas personas, solo pica a pocas personas y una vez que pica, deja de picar hasta por 3 a 4 días, porque ya tiene su reservorio lleno de sangre para el desarrollo de sus huevitos. Entonces, una vez que succiona la sangre y tiene suficiente sangre, entonces deja de picar durante 3 o 4 días. Me pareció importante mencionarlo porque no lo sabía. Ya justo ahí, se alimenta de 3 a 4 días. Ahora, en esta imagen vamos a observar todos los posibles recipientes en los cuales el mosquito pueda desarrollar. Por ejemplo, y estos son ejemplos en los cuales pues tenemos nosotros con la vida diaria, no son ejemplos descabellados. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes en sus casas, quizá cuando los que viven en San Juan Lurigancho, inclusive he visto por Surco que hay personas que para evitar los robos ponen vidrios de botella incrustados en lo alto del muro, como para que alguien que quiera saltar a meterse de una casa a la casa o quiere ingresar a robar, qué sé yo, tenga esta dificultad o se vayan a cortar con estos vidrios. Pues estos vidrios pueden servir como un reservorio para que el mosquito viva ahí. En una lluvia se acumula el agua y ahí puede el mosquito depositar sus huevos y estos huevos formar nuevos mosquitos en 10 días. Ahora, no solamente aquí, sino también en los depósitos de agua, aquellos que no tienen tapa. Por ejemplo, personas que viven en los cerros, pacientes pues que tienen estos reservorios grandes de agua en los cuales no llega el agua potable, entonces ellos necesitan almacenar su agua por días, por prolongados días, quizá a la semana que llega esto que le llaman estos aguateros,
como llegan semanalmente, entonces ellos tienen que tratar de preservar su agua durante una semana, entonces buscan un recipiente donde juntarlo. Usan estos tanques, depósitos grandes de agua. Entonces, estos depósitos grandes de agua, si no tienen un tapado adecuado, también el mosquito deja sus huevecillos y ahí también puede ser un reservorio. Ahora, botellas, baldes, también que son dejados a la intemperie, que se junta agua, igualmente. Inclusive plantas que tienen, en las cuales se almacena el agua, también. Tenemos ladrillos huecos, floreros con agua, las macetas, los bebederos de los animales también, porque cambiamos de manera constante el agua de los animalitos y es agua limpia. Ahí también se dejan sus huevecillos. Ahora, y si se dan cuenta, estas partes de aquí, por ejemplo, estos que le llaman cilindros, las llantas neumáticas, esos también sirven de reservorio. Ahora, esto más se observa en la selva, ¿no? Los neumáticos, bueno, también aquí en los pueblos jóvenes, tambores, neumáticos, latas vacías, cuando no, inclusive cuando, por ejemplo, desechamos la basura y la basura no tiene un adecuado cerrado y hay bolsas, en esas bolsas también se almacena agua. Y este almacén de agua pues sirve también de reservorio. Entonces estamos viendo los diferentes lugares donde pueda crecer el mosquito. No solamente es un recipiente que tú puedas dejar ahí a la intemperie, sino también los bebederos de animales, jarras, plásticos, llantas, un montón de lugares. Ahora, vamos a ver que para que se desarrolle este mosquito, eh, esta enfermedad, van a haber tres grandes factores. Uno, los factores epidemiológicos, que son de los lugares, de las zonas, los factores virales, que son propios ya del dengue, y los factores individuales, que más van a ser los factores de nosotros, los pacientes o las personas a las cuales somos afectados. Por ejemplo, esto de los factores no lo había leído, lo vi en una ponencia del Colegio Médico y lo menciono porque es muy interesante. El factor epidemiológico va a hablar de la población susceptible. Cuando hablamos de población susceptible, hablamos de los lugares donde son más afectados el dengue. Por ejemplo, la selva, Piura, Loreto, Amazonas, Pucallpa, Madre de Dios. Esos son los lugares susceptibles. Entonces, este es un factor muy importante. Ahora, el incremento de la densidad del vector. Leí que la densidad del vector normalmente tiene que ser menor de 2. ¿Y qué es lo que ocurre? En Loreto y Madre de Dios, la densidad del vector es 18. Entonces, si lo normal es menos de 2 y estamos viendo que ya es demasiado alto, 18, entonces la probabilidad de que nos pueda picar un mosquito es muy alta. El intervalo de infección también. Sabemos que la primera picadura por este mosquito, la primera infección que tenemos por el dengue, muchas veces en un 75% es asintomático. Pero ya en una segunda oportunidad de la misma cepa o de diferentes cepas, lo que nos va a causar ya es un dengue hemorrágico muy probablemente. Entonces, el intervalo de infección es muy importante también. Ahora, la secuencia de la infección también. Ahora, los factores virales, por ejemplo, la virulencia de la cepa también es importante. Leí que el DEM2 es más virulento que los otros tres, entonces es importante también, así como el serotipo y el genotipo. Ahora, el nivel de viremia. Ahora, el nivel de viremia, cuando vamos a analizar esto, ¿de qué se trata? De que, por ejemplo, yo puedo ser picada por un mosquito y el mosquito me transmite el virus, pero solamente me picó una vez, entonces quizá no me voy a enfermar mucho. Pero si me picaron muchos mosquitos ese día, el número de picaduras es alto, entonces la gran cantidad de serotipos que quizá va a ingresar a mi cuerpo va a ser muy alta. Entonces me va a producir una alta viremia y esto también puede ser un factor en contra cuando yo desarrollo la enfermedad. La variación de la cepa también, porque como mencioné, si te pica una vez y ya hay una segunda exposición de con otra cepa, ahí es donde se vuelve más grande. No, creo que era la misma cepa, ahora lo voy a explicar más adelante, no recuerdo muy bien. El factor individual también, no es lo mismo, por ejemplo, que piquen a una persona adulta a cuando piquen a un niño. Estamos viendo que el niño obviamente se va a complicar mucho más. También el sexo, porque se ha observado, por ejemplo, en los cuadros epidemiológicos que revisé, el sexo femenino es el sexo más afectado por estas picaduras, por este dengue.
el estado nutricional también, porque es de cómo va a responder mi organismo frente a esta patología. Ahora, si yo tengo alguna enfermedad preexistente, quizá una diabetes o una insuficiencia renal crónica, obviamente mi cuerpo no va a tener una buena respuesta a estas cepas, ¿no? Y también la presencia de anticuerpos. Entonces vamos a tener en cuenta que estos tres factores van a jugar roles importantes para el desarrollo de mi patología y no solo para el desarrollo, sino también para la gravedad. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? Vamos a ver que el mosquito primero va a picar a una... El mosquito está limpio primero, el mosquito no tiene el virus, ¿ya? ¿Cómo es que se contagia el mosquito? El mosquito se contagia de este virus cuando él succiona la sangre de una persona que está enferma. Entonces, por eso tenemos humano 1. Este humano de aquí ya tiene el virus, entonces el mosquito cuando llega a su cuerpo y succiona la sangre, el mosquito está succionando la sangre del paciente junto con los virus. Entonces tenemos una incubación dentro del mosquito, una incubación extrínseca porque es fuera del humano, pero dentro del mosquito. Ahora, este periodo de incubación va a ser de 4 a 7 días. Cuando este mosquito pasan 4 a 7 días, ya tiene sus huevecillos, tienen ya los virus, los virus están dentro del mosquito. Entonces, cuando este mosquito ya pasan 4 a 7 días, ¿se acuerdan que el mosquito se alimenta pues cada 3 días o cada 4 días? Entonces, el mosquito va a volver a salir para alimentarse y ahí es donde va a encontrar una persona sana. Supuestamente esta persona está sana. Entonces, el mosquito es quien le va a inocular a esta persona el virus. Ahora, una vez que inocula el virus, va a ocurrir lo que le llaman la incubación intrínseca dentro del humano. Y esta incubación intrínseca va a ser aproximadamente de 4 a 5 días. No, de 4, claro, de 4 a 5 días. Entonces, en esta incubación intrínseca, el paciente no siente ningún síntoma ni tampoco siente ninguna molestia. Después de estos 5 días es que el paciente recién va a tener lo que le llaman la viremia. Y en la viremia el paciente va a presentar algunos síntomas. Ahora, cuando nosotros identificamos de manera adecuada estos síntomas y queremos sacar un examen, el ideal en este momento es sacar el PCR para identificación directa del mosquito. No se puede sacar otro tipo de exámenes. Eso lo voy a explicar también más adelante para ver qué tipo de examen se puede sacar de acuerdo al tiempo en el cual se encuentre el paciente. No se saca, por ejemplo, un PCR más adelante o una inmunoglobulina G, una serológica por acá. No, no puede, porque es por tiempos. La aparición de nuestros anticuerpos también son diferentes de acuerdo a los días, ¿no? Fisiopatología. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces tenemos que el mosquito nos va a picar, el mosquito nos pica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a dejar estos virus a nivel del epitelio de nuestra piel y directamente estos se van a ir a las células de Langerhans. Y en las células de Langerhans, como van a estar infectadas, también van a empezar a infectar a los macrófagos y a los monocitos ya a nivel del tejido y del torrente sanguíneo. Entonces, cuando tenemos que estos virus están infectando a estos macrófagos y estos monocitos, ¿qué es lo que ocurre? Estos macrófagos, nuestras células, van a empezar por un proceso de reconocimiento, van a tratar de imbuirlas y se van a meter. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estos macrófagos van a empezar a producir, a sintetizar lo que son elementos propios para formar nuevos virus. Entonces, estos macrófagos infectados van a empezar a producir más viremia dentro de nuestro torrente sanguíneo y van a empezar a liberarse también. Ahora, nuestro sistema inmunológico va a darse cuenta de esto y lo que va a hacer es tratar de eliminar los macrófagos, porque los macrófagos, ya identificó que los macrófagos están siendo infectados. Entonces, lo que va a tratar de hacer es matar macrófagos. Cuando eliminan los macrófagos, van a empezar por lo mismo que se han liberado las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, las citoquinas, entonces todo este proceso para poder matar los macrófagos también va a lesionar lo que es el endotelio vascular, ¿ya? Y cuando lesiona el endotelio vascular, este endotelio vascular va a ser más permeable y lo que va a ocurrir es que el líquido que se encuentra en el torrente sanguíneo
salga hacia el espacio extravascular. Entonces va a formar lo que se llama el tercer espacio y nuestro paciente, al perder agua del espacio intravascular al extravascular, va a producirse un proceso de hipovolemia. Ahora, las plaquetas, como van a ver que hay lesiones a nivel del endotelio, las plaquetas lo que van a hacer es tratar de reparar, ¿no? Y es por eso que nuestros pacientes también se va a observar lo que es la plaquetopenia, por el consumo mismo el consumo mismo que se está produciendo para tratar de curar las lesiones a nivel del endotelio. Ahora, entonces, una vez que podamos entender esta fisiopatología, vamos a poder entender lo que es más adelante. Entonces, esta fisiopatología que yo les expliqué va a estar determinada por fases. Vamos a tener una fase inicial, una fase crítica y una fase de resolución. Y esta de aquí es la fase crítica. Aquí. La fase febril es la fase inicial, que es de 2 a 7 días después de la picadura del mosquito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en la fase febril? El paciente va a tener una fiebre alta, casi siempre mayor a 38 grados. Ahora, la fiebre es repentina, o sea, la fiebre te da de la nada, no es que te sientes mal, no, te da la fiebre primero y te da de la nada. Luego de la fiebre te empieza a dar un enrojecimiento facial y un eritema a nivel corporal. Ahora, también recuerden que le llamábamos fiebre quebrantahuesos o rompehuesos, pues porque hay un dolor muy fuerte a nivel corporal y a nivel de las articulaciones. Entonces, por eso que nos da artralgias y mialgias. También nos da cefalea y sobre todo este dolor que es retroocular. Este dolor retroocular también es característico del dengue. Ahora, el paciente también va a presentar petequias y equimosis. Como estamos viendo que va a haber lesiones a niveles vasculares, y vamos a ver que va a disminuir también lo que son las plaquetas, entonces van a haber petequias y equimosis. Ahora, las complicaciones en esta fase febril son de deshidratación, por lo mismo de la fiebre. Ahora, el paciente también va a tener trastornos neurológicos y convulsiones, pero estos dos últimos ocurren mayormente en los niños. Ahora, va a ir pasando este periodo y pasa a la fase crítica. La fiebre va a desaparecer, ya va a ser menor a 37.5 y el paciente va a decir, uy, me estoy mejorando. Y uno también puede pensar como personal de salud que el paciente tiene fiebre, se siente mal y empieza a bajar la fiebre. El personal de salud, si no identifica bien, lo puede mandar a su casa o le va a decir, mira, estás bien, ya no estás mal, ve a tu casa. Pero esta es la fase, esto es lo que caracteriza la fase crítica y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquí es donde se dan las mayores complicaciones. Si bien es cierto, disminuye la temperatura, el paciente lo que va a hacer es una disfunción orgánica. ¿Por qué? Porque va a haber una extravasación del plasma. Como ya mencioné en este dibujo de aquí, hay una ruptura del endotelio, hay una lesión endotelial, entonces la fuga del intravascular al extravascular va a ser grande, entonces va a haber una formación de un tercer espacio. Entonces aquí es donde va a ocurrir lo que es la extravasación del plasma, la disfunción orgánica, la coagulación intravascular diseminada, aquí también va a ocurrir unas hemorragias graves y compromiso serio de órganos. Entonces esta fase crítica es una fase que muchas veces no se identifica bien y es donde los pacientes tienden a morir. Esta fase crítica ocurre de 3 a 7 días. Después ocurre la fase de resolución. Bueno, aquí es donde ya el paciente se va a sentir mejor, es un paciente que va a tener una mejoría gradual. Tenemos que tener en cuenta que el paciente con dengue, que es sintomático, porque hay asintomáticos, pero estamos hablando de un sintomático, va a tener que pasar por estos 3 periodos. O sea, no es que pase de la fase febril y luego se va a la resolución, no. Tiene que pasar por estos 3 periodos, por estas 3 fases. ¿Ya? Ahora, aquí también se explica lo que son las fases, de acuerdo a los días. Tenemos primero el primer día de la enfermedad. La temperatura vamos a ver que está subiendo. Y en esta fase de aquí, en la fase crítica que les mencioné que la temperatura muchas veces baja, pero aquí es donde hay shocks hemorrágicos y daños de órganos. Ya es una fase en la cual creemos que el paciente está bien porque disminuye la fiebre, pero por lo mismo de la deshidratación que tuvo en esta primera fase febril, vamos a tener que el paciente va a tener un shock hipovolémico. Muchas veces hipovolémico y también hemorrágico. Ahora,
y luego a partir del sexto día, y es un proceso continuo, o sea, por eso es que esta fiebre puede durar de 7 hasta 10 días, perdón, este dengue puede ocurrir de 7 a 10 días, ¿ya? La primera fase febril son los 3 días, inclusive hasta 7 días, y la fase crítica también a veces de 2 días hasta 7 días. ¿Cuáles son los eventos potenciales? En la fase febril lo que va a ocurrir es la deshidratación. En la fase crítica, muchas veces, como mencioné, daño orgánico y shock hemorrágico. Y en la fase de recuperación ya hay la reabsorción del líquido. Ahora, los cambios en el laboratorio. Como aquí estamos viendo que en la fase febril hay una deshidratación, entonces el hematocrito está normal. Pero cuando tenemos la fase crítica, por lo mismo de la deshidratación que hubo en la primera fase y por el shock hemorrágico que está teniendo el paciente, el hematocrito tiende a concentrarse. Hay una hemoconcentración, entonces por lo tanto el hematocrito sube. Pero en la fase de resolución esto va a disminuir y se va a normalizar. Asimismo las plaquetas. En la fase febril las plaquetas están normales, pero ya en la segunda fase, que es la fase crítica, las plaquetas mismo por el consumo van a tender a disminuir, pero ya en la fase de resolución esto nuevamente se va a normalizar. Ahora, la serología y la virología. Esto lo voy a explicar más adelante. Eso no. Entonces, estamos viendo aquí, de acuerdo a las fases, cuál es el curso de la enfermedad, cuál es el curso natural. Es importante que conozcamos esto porque de acuerdo a esto es que vamos a poder tratar y dar ayuda y apoyo a nuestros pacientes. La clínica y los síntomas. Nosotros vamos a tener 3 denominaciones: un dengue probable, un dengue de signos de alarma y un dengue ya que es el dengue severo. Ahora, ¿a qué le denominamos un caso probable? Vamos a denominar un caso probable a un paciente que vive o ha viajado en una zona endémica, Loreto, Madre de Dios, ¿no? Lugares endémicos. Y el paciente va a presentar fiebre, sí o sí va a presentar fiebre. Y dos de los siguientes, ¿cuál? Náuseas, vómitos, erupción cutánea, mialgias, artralgias y prueba de torniquete positivo. Entonces, si nuestro paciente tiene 2 de estas que ya mencioné aquí al último, más la fiebre, y encima que el paciente vive en un lugar endémico o ha viajado en un lugar endémico, entonces muy probablemente nuestro paciente pueda tener dengue, es un dengue probable. Ahora, cuando nosotros tenemos que nuestro paciente, por ejemplo, tiene dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquido clínico como ascitis, vamos a ver que el paciente presenta derrame pleural, encima tiene gingivorragia, letargo o agrandamiento del hígado más de 2 centímetros y aumento de hematocrito por la hemoconcentración y una trombocitopenia por consumo de plaquetas. Entonces, ya esto es un dengue con signos de alarma. Ya, o sea, es un dengue con signos de alarma. Ahora, si a esto le sumamos lo que son exámenes auxiliares, que por ejemplo ya hay una pérdida severa del plasma, el paciente tiene hemorragia, hay una disfunción orgánica, las transaminasas están mayores a 1000 unidades internacionales por litro, hay una alteración de la conciencia, hay una disfunción miocárdica, disfunción pulmonar, entonces ya estamos hablando de un dengue severo. Y cuando hablamos shock por dengue, bueno, va a incluir los signos de aumento rápido del hematocrito, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y una presión arterial estrecha o ausente, o la presión arterial media va a estar menor a 65. ¿Cuáles son los signos de un paciente? Cuando llega un paciente, ¿cómo identifico al dengue? A ver, vamos a tener aquí, este es el abdomen de un niño y si se dan cuenta podemos... Si se fijan bien, vamos a tener eso lo que llaman el rash. Si se dan cuenta, es un abdomen enrojecido, no es todo rojo, sino es como por sectores, por puntos, muchos puntos rojos. Entonces, esto es lo que le llaman el rash del dengue a nivel de abdominal. Ahora, también se observa aquí en los miembros inferiores de este otro pacientito de un niño, también en esta región. Ahora, aquí también vamos a observarlo en los miembros superiores y miembros inferiores de otra paciente. Estamos viendo el rash característico, ¿no? Y justo de acuerdo a eso también hay diagnósticos diferenciales porque se pueden confundir con otras patologías también. Ya. Por ejemplo, aquí en la figura A
vamos a ver que tenemos ese rash petequial, y esto es en un niño, en un infante, ¿no? Porque no es ni un niño, un infante. En la figura B vamos a ver también que va a haber estas lesiones. En el C vamos a ver que hay un hematoma, y en el D pues el rash, ¿no? Característico. Esos van a ser los signos cutáneos que vamos a tratar de buscar en el paciente con dengue. Ahora, a nivel laboratorial, yo ya tengo, por ejemplo, la anamnesis de mi paciente, mi historia clínica adecuada, de dónde vino, cuántos años tiene, dónde vive. Entonces, yo quizá tengo una fuerte sospecha que es un dengue, entonces procedo a hacer mis exámenes de laboratorio. ¿Qué es lo que voy a encontrar en mi hemograma? Como hay una hemoconcentración, vamos a encontrar una hemoconcentración, probablemente el hematocrito esté elevado. Aparte de ello, vamos a tener una trombocitopenia, una leucopenia y el aspartato aminotransferasa elevado. Ahora, cuando son específicos para el dengue, vamos a hablar de exámenes serológicos y exámenes virológicos. Los serológicos van a detectar anticuerpos nuestros hacia el virus, que es la inmunoglobulina M cuando es reciente y la inmunoglobulina G cuando ya es una infección que tiene mayor a 10 días. Pero estos anticuerpos son contra el dengue. Ahora, también va a haber exámenes virológicos que van a detectar esta NS1. ¿Qué es el NS1? El NS1 es una proteína no estructural del dengue que justo les mencioné al inicio de la presentación. Eso lo vamos a entender mejor en este cuadro. Vamos a tener aquí. Son los días de la enfermedad. Cuando el paciente me viene, por ejemplo, que tiene recién un día de fiebre, que se siente mal, lo ideal en ese caso es sacar un PCR al paciente o sacarle lo que es un PCR para identificación de esta proteína no estructural NS1, mediante, este es por ELISA. Ahora, no puedo sacar todavía una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos contra estos anticuerpos contra el virus recién va a aparecer al cuarto día. Entonces, si yo le saco al tercer día o al segundo día, definitivamente me va a salir que esto es negativo y yo falsamente voy a creer que mi paciente no tiene y sí lo va a tener, solo que lo estoy sacando antes de tiempo. Pues tengo que esperar un tiempo prudente para poder sacar estos exámenes. Ahora, la inmunoglobulina G recién va a aparecer, miren, al séptimo día, ¿no? Si es que el paciente por primera vez se está infectando. Pero si el paciente ya tiene una infección anterior una infección por dengue anterior a la que está sufriendo en el presente, entonces esta inmunoglobulina G va a aparecer a partir del cuarto día. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo en el quinto día le saco a mi paciente la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, si me sale las dos positivas, quiere decir que mi paciente actualmente tiene dengue, pero también tuvo anteriormente. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que muy probablemente mi paciente va a hacer muchas complicaciones serias y tengo que actuar de inmediato. Ahora, si yo en este mismo quinto día, en otro paciente, yo le saco la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, pero la M me sale positivo y la G me sale negativo, quiere decir que este paciente está siendo infectado por primera vez con el dengue. ¿Por qué? Porque la G me sale negativa. Y si es que yo quiero que me salga positiva, recién a partir del 7 día lo voy a dosar, pero eso ya no tendría una justificación, ¿no? Sería aquí en el quinto día. Entonces, si me sale esto de aquí negativo y está positivo, quiere decir, pues, como les mencioné, que el paciente está siendo infectado por el dengue por primera vez, no tiene una infección previa. Ahora, el diagnóstico sabemos que es clínico. El diagnóstico es clínico. Ahora, ¿nos va a ayudar estos exámenes de laboratorio para confirmar que sea un dengue? Sí, pero no quiere decir que yo voy a esperar, por ejemplo, estos exámenes de laboratorio para yo poder tratar a mi paciente. Yo tengo que tratar ya a mi paciente, tengo que darle soporte, su hidratación, restituirle la volemia, darle sus antipiréticos, sus sintomáticos, sin que me vengan estos exámenes, estos resultados. O sea, yo puedo ya iniciar mi tratamiento
mientras espero estos resultados. Con esto ya confirmo lo que es si tiene o no tiene, ¿no? Pero ya de por sí la clínica me va a decir, ¿no? Si un paciente viene de Pucallpa, es un paciente que tiene fiebre, tiene el rash, encima tiene náuseas, vómitos, entonces sí, obviamente es muy probable que sea el dengue. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es ya empezarle un tratamiento y de acuerdo a los días que van pasando ya voy obteniendo sus exámenes de laboratorio. A ver, tenemos un paciente con fiebre, con sospecha de dengue. Sacamos sus exámenes, ¿no? Si el tiempo de enfermedad es menor de 5 días o si el tiempo de enfermedad es mayor a 5 días. Por eso es que les mencionaba el quinto día aquí. El quinto día, acuérdense que inmunoglobulina M y el G no aparece. Entonces, si tenemos este paciente que tiene menos de 5 días, ya está con fiebre, entonces le sacamos un examen de ELISA buscando la proteína no estructural del dengue, que es el NS1. Si en este caso el paciente me sale reactivo el examen, entonces es un caso de dengue, confirmadísimo. Entonces, en este caso, al paciente lo que tiene que hacerse es identificar el serotipo, porque si es un serotipo DEM2, entonces es muy probable que se me vaya a complicar, entonces tengo que tratar de actuar de una vez, ¿ya? Si en este caso el resultado del NS1 me sale no reactivo, entonces yo ahí donde voy a sacar mi inmunoglobulina M, que me sale, según este cuadrito, a partir del cuarto día. Entonces, aquí le saco mi inmunoglobulina M. Si este inmunoglobulina M me sale reactivo, entonces yo tengo un caso de dengue. Pero si me sale negativo, le voy a solicitar una segunda muestra para confirmar si se trata o no de un dengue. Si le vuelvo a sacar este examen y me sale positivo, pues tengo mi caso de dengue. Y si me sale negativo, descarto ya que se trate de un paciente con dengue. Ahora, ese sí es que el paciente tiene menos de 5 días. Si el paciente tuviera más de 5 días con la enfermedad, yo le saco la inmunoglobulina M, porque ya no voy a pedir este NS1 porque ya pasaron los 5 días, no voy a pedir esta proteína no estructural, tengo que sacar ya solamente la inmunoglobulina M. De acuerdo a este dibujo, se dan cuenta, es por tiempos, ¿no? Entonces, según este examen, la inmunoglobulina M, si me sale reactivo, cuando yo lo saco, estoy confirmando mi caso de dengue. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si me sale no reactivo? Si me sale no reactivo, voy a evaluar si tiene mayor o menor de 10 días de acuerdo al tiempo de enfermedad del paciente. Si tiene menos de 10 días, voy a volver a solicitar una inmunoglobulina M de control. Y si es que esta inmunoglobulina M de control me sale reactivo, pues confirmo mi caso de dengue. Y si el control me sale no reactivo, descarto mi caso de dengue. Y en el caso de arriba, igual, ¿no? Descarto el dengue. Ahora, ¿por qué descartan, por ejemplo, aquí? ¿Por qué ya no le hacen un control más a este paciente? Por ejemplo, tiene más de 10 días, tiene fiebre, náuseas, vómitos, tiene tiempo mayor de 10 días, le saco la inmunoglobulina M, me salió negativo. ¿Y por qué descarto? ¿Por qué no le vuelvo a sacar un control? Porque es muy poco probable que el paciente desarrolle el dengue 12 días después de una exposición o que me desarrolle el dengue mucho tiempo después de la picadura. Por eso es que ya lo descartan. Este tiempo de enfermedad del dengue tiene un tiempo casi establecido. No es fijo, pero sí es menos de 12 días. Por eso también le llaman fiebre de una semana, creo. Ya. Ahora, nosotros tenemos ya aquí nuestro diagnóstico, pero también tenemos diagnósticos diferenciales de dengue. Cuando nosotros tenemos un mismo vector, podemos desarrollar dengue, podemos desarrollar chikungunya, podemos desarrollar zika. Y muchas veces las sintomatologías se parecen. En los tres hay rash, en los tres hay inyección conjuntival, en los tres hay dolores articulares, mialgias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en estas patologías es la intensidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos del rash, el rash más marcado que va a aparecer tanto en tórax, tanto en miembros superiores, miembros inferiores, en abdomen, es el Zika. Así como esta imagen de aquí, aparece en miembros superiores, miembros inferiores, tórax, abdomen, en todos lados, es Zika. Pero si nosotros hablamos del dengue, por ejemplo, el dengue no, el dengue más que todos es miembros superiores y el tórax.
¿no? De preferencia. Claro, puede haber también que esté en el miembro inferior, pero no es tan marcado como en el Zika. Ahora, en el dengue, ¿qué es lo que es marcado? Por ejemplo, tenemos las mialgias, las artralgias, la hemorragia, ¿no? En el chikungunya tenemos también las artralgias y tenemos el exantema también, el rash. Esos son los diagnósticos diferenciales de nuestra enfermedad. Ahora, el tratamiento. El tratamiento para el dengue, bueno, no existe un tratamiento para el dengue, no hay un tratamiento específico. Lo que se trata de hacer es solamente dar sintomáticos, reposición de la volemia, antipiréticos como paracetamol, y si el paciente requiere, quizá una transfusión. Y muchas veces el manejo depende de a qué grupo pertenece el paciente, si presenta o no señales de alerta. Tenemos tres grandes grupos en el cual vamos a determinar el manejo del paciente. Por ejemplo, los pacientes que pertenecen al grupo A son pacientes con tratamiento ambulatorio. Quiere decir que el paciente yo no lo voy a hospitalizar, pero sí le voy a educar e informar sobre los signos de alarma, y si presenta algunos de los signos de alarma, regresa a emergencia y yo lo voy a hospitalizar. ¿Por qué? Porque justo está aquí el grupo B, que es tratamiento hospitalario. Son pacientes que tienen signos de alerta, signos de alarma, y estos sí tienen que ser hospitalizados. Y en el grupo C, que es también un paciente hospitalizado, ¿ya? Pero que va a tener mayores cuidados. ¿Por qué? Porque tiene falla de órganos. Ahorita más adelante les voy a mostrar un cuadro donde están los signos de alarma. Entonces, aquí en el grupo A tenemos tratamiento ambulatorio con observación de signos de alerta, signos de alarma o alerta. En el grupo B, tratamiento hospitalario, y también no solamente aquellos que tengan signos de alerta, sino también aquellos pacientes que no tengan signos de alerta, pero que sean embarazadas, que sean niños, pacientes con comorbilidades como la diabetes, aquellos que tengan situaciones sociales vulnerables, aquellos que son edades avanzadas, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal. Entonces, si tengo uno de estos pacientes que tiene probable dengue y está dentro de estos que estoy mencionando, entonces tengo que hospitalizarlos, así no tengan un signo de alarma. En el grupo C vamos a tener que el paciente ya esté en shock, va a tener probablemente una dificultad respiratoria, ya tiene un sangrado o va a tener la presencia de un fallo grave de órganos, ¿no? Ya, entonces, ¿el tratamiento en qué va a basarse? Primero, como el paciente tiene fiebre, damos un antipirético. Vamos a administrar lo que es el paracetamol. Eso es en el grupo A, del tratamiento ambulatorio. Luego, si tenemos nosotros en este grupo A, le explicamos al paciente que identifique bien los signos de alarma. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma del paciente? Bueno, náuseas, vómitos. Vamos a tener que el paciente va a tener, aparte de las náuseas y el vómito, vamos a tener quizá que pueda presentar trastornos del sensorio también. En el grupo B vamos a tener pacientes que vamos, por ejemplo, a hacerle, como están hospitalizados, van a ser pacientes en los cuales le vamos a realizar, por ejemplo, su hemograma para poder ver el hematocrito, para poder ver la plaqueta, los leucocitos. Y en este grupo B se le tiene que hidratar. En el grupo A también, disculpen, se le tiene que hidratar, pero es una hidratación oral, porque el paciente tiene tolerancia oral. En este grupo B, si el paciente tiene tolerancia oral, tratarlo también de manera oral, pero si el paciente no tiene tolerancia oral por las náuseas y los vómitos que pueda presentar, entonces lo podemos tratar de manera endovenoso, restituir la volemia a nivel endovenoso. Si se puede, retrasar el tratamiento endovenoso, siempre tratar en lo posible de que sea vía oral. Y en este caso se tiene que reevaluar al paciente cada cierto tiempo, de 1 a 2 horas se le tiene que reevaluar a este paciente y vigilar sus signos de alarma. Por ejemplo, en este caso de este paciente que está hospitalizado, tenemos que ver su diuresis, ver si el hematocrito sigue bajando o aumentando, si sigue hemoconcentrando. Tenemos que ver el deterioro de sus signos vitales también. Tenemos que ver
si las plaquetas siguen disminuyendo. O sea, tenemos que hacer un monitoreo estricto de este paciente. Ahora, el dengue en el caso del grupo C, el tratamiento hospitalario, nuestro plan principal en este paciente es su hidratación con cristaloides. Y en este caso, sí o sí, la hidratación es endovenosa. A ver, si nosotros tenemos este pacientito que tiene shock, por ejemplo, tenemos, aparte de la administración de los cristaloides de cloruro de sodio al 9%, también podemos dar lo que son hidratación, no me acuerdo, hidratación, no me acuerdo muy bien. Aquí, doctores, la parte de la hidratación. Ahorita terminando seguro voy a acordar ahorita para explicarlo mejor esta parte de aquí. Ya, y con eso vamos a terminar la parte del dengue. Y vamos a presentar lo que es un caso. Este es un caso que se reportó, es un caso un poco pasado, del año 2008. Se reportó en el hospital regional de Loreto, en el servicio de infectología. Vamos a mostrarle el casito. Bueno, se trata de un paciente varón de 30 años, natural de Arequipa, que procede de Iquitos, es comerciante de abarrotes. ¿Qué es lo que ocurre con el paciente? Vamos a ver que el paciente realiza viajes por el río Marañón desde hace 3 meses y va a ingresar a emergencia con un tiempo de enfermedad de 3 días. ¿Qué es lo que presenta este paciente? Va a iniciar escalofríos con 1 hora de evolución que luego se acompaña de alza térmica, o sea, ya estamos viendo aquí la fiebre. Concomitante a ello tiene cefalea, tiene artralgias, tiene mialgias y tiene esos dolores a predominio de los miembros inferiores. Este paciente va a automedicarse con tabletas de dolo-cordoralán y paracetamol, las cuales las toma juntas cada 8 horas. Estas pastillas van a darle una mejoría, pero después de cierto tiempo nuevamente regresan las molestias. 2 días antes de su ingreso dice el paciente que ya va a agregarse un cuadro de dolor retroocular y la epigastralgia, un 5 en 10, e hiporexia. Ahora, el día mismo del ingreso presenta el paciente ya deposiciones líquidas amarillentas de poco volumen, por lo cual acude a emergencia del Hospital Apoyo César Garayar García de Iquitos. Entonces, el paciente cuando llega a emergencia, estamos viendo, ¿no? El paciente tiene fiebre, tiene 3 días, tiempo de enfermedad. Tiene el paciente fiebre, el paciente, primero vemos que viene de zona endémica, sí. Tiene fiebre, sí, ahí tenemos. Y ahora tenían que cumplirse 2 criterios de los que lo mencioné, por ejemplo, eran náusea, vómito, cefalea, y estamos viendo, miren, cefalea, artralgia, mialgia, y aparte tiene dolor retroocular, que es característico del dengue, tiene dolor abdominal y también tiene hiporexia. Entonces, el paciente es un caso muy probable de dengue. Cuando el paciente llega al hospital, va a ser en la sala de emergencia, va a presentar gingivorragia. Si yo estoy viendo que mi paciente está presentando gingivorragia, ya estoy viendo que mi paciente probablemente tenga ya un dengue con signos de alarma. ¿Ya? Luego dice, el paciente va a continuar con diarrea, contabilizándose 5 cámaras en total. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar las funciones vitales rápidamente de este pacientito y vamos a encontrar la presión de 160, la temperatura 37,5. Si tengo la temperatura de 37,5, ¿en qué fase me encontraría? No en la fase febril, me voy a encontrar en la fase crítica. ¿Por qué? Porque ya no hay fiebre, la fiebre ya bajó, pero es el momento crítico de la enfermedad. El pulso está aparentemente conservado, 74 por minuto, la respiración está aumentada, 22 por minuto, y bueno, el peso de 54 kilos. Las funciones biológicas de este paciente, el apetito disminuido, hiporexia, sed aumentada, y el sueño está alterado. Entonces, estamos viendo hasta aquí que el paciente es un paciente
con muy probable caso de dengue, muy probablemente el caso de dengue no es un dengue normal, no es es un dengue con signos de alarma y muy probablemente en shock, todavía no lo sabemos. Seguimos. Entonces, el paciente, para yo confirmar quizá mi diagnóstico, voy a hacer mi examen físico. Y en mi examen físico voy a hacer la prueba del torniquete, que es la insuflación con el tensiómetro a nivel del brazo. Lo voy a colocar, le voy a insuflar y voy a dejarlo en el brazo durante 3 minutos. Y al retirar el tensiómetro voy a ver si se ha hecho como una presencia de un rash o una presencia de un tipo de equimosis, ¿no? Si es que veo que presenta eso, es torniquete positivo y este paciente lo presentó. Aparte de ello, el paciente está quejumbroso y tiene también una inyección conjuntival. Dilatación y eritema de conductos de este, ¿no? Esos son los conductos menores, ¿no? No linfoadenopatías, no edemas. El sistema cardiovascular y el sistema respiratorio está normal. El abdomen se encuentra blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes, leve dolor a la palpación profunda en el epigastrio, no visceromegalia, el hígado está normal y el resto del examen no contributorio, o sea, probablemente está normal. Aquí vamos a ver la inyección conjuntival que presenta este tipo de pacientes. Y aquí el paciente tiene también el eritema, pero no se observa muy bien porque el paciente tiene una coloración de piel un poco oscura que no permite la observación adecuada, pero sí lo ha presentado al examinador, ¿no? Ahora, el tratamiento del paciente. El paciente, cuando ya lo ha identificado como caso probable, entonces le han sacado igual sus exámenes auxiliares, pero no esperan los resultados y empiezan a hacer una hidratación endovenosa con cloruro de sodio al 9 por 1000. Y también una hidratación oral con sales de rehidratación, ya que en ningún momento dice hubo una intolerancia oral, o sea, el paciente sí toleraba de forma oral. Ahora, muchas veces se tiene que tener cuidado, y esto lo leí en una guía, que no se le debe dar una hidratación enérgica porque se le puede formar edemas y formación de tercer espacio al paciente, ¿ya? Y en este caso se tiene por eso siempre que optar por la vía oral. Si ya por la vía oral no hay una tolerancia, se tiene que hacer con mucho cuidado lo que es la hidratación endovenosa. Como el paciente está presentando náuseas, diarrea, se tiene que hacer una dieta blanda. Como el paciente tiene, tiene dolores, le están dando igual paracetamol. Si es que el paciente tuviera fiebre, entonces dice paracetamol condicionado a fiebre mayor a 38 grados. Y en este caso, los exámenes auxiliares que le sacaron al paciente va a ser el diagnóstico del dengue por serotipo 3. Y esto fue por el PCR en tiempo real. Y la infección previa con el ELISA de inmunoglobulina G positivo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, este paciente, si recordamos, vino al tercer día de fiebre. Tercer día de fiebre. Se le hizo por eso el PCR, ya, está bien. Se le hizo también la inmunoglobulina G, miren, y salió positivo. Pero recuerden en qué tiempo salía la inmunoglobulina G positiva. La inmunoglobulina G positiva salía recién cuando es una primera infección. Aquí lo vemos de 7º a 10 días. Aquí, 7º día, miren, 7º día. Pero el paciente no estaba en el 7º día. El paciente, recordemos, estaba en el tercer día. Y salió inmunoglobulina G positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente muy probablemente, por no decir que sí, tuvo ya una infección por dengue en un tiempo pasado. Pero probablemente como el 75% de pacientes son asintomáticos, este paciente también lo fue. Entonces el paciente no identificó este problema anteriormente, pero fue un problema que no le causó complicaciones. Ahora, como es la segunda reinfección, ya, entonces es por eso que se le está complicando al paciente. Por eso le sale inmunoglobulina G positivo al tercer día de infección. ¿Por qué? Porque el paciente tenía ya una infección previa. Si no, esto debería salir negativo. La evolución. En el primer día de hospitalización, el pacientito, vamos a ver que va a persistir su dolor abdominal, que se tiene el mesogastrio, la fiebre ahí ya está en 38.4 grados, presenta nuevamente episodio de gingivorragia, al examen se evidencia rash en tronco,
La ecografía no se evidencia líquido libre en cavidad abdominal. El vaso está normal, 91 milímetros de diámetro mayor. O sea, al paciente aquí ya lo han tratado con su paracetamol, le han dado su suero, cloruro de sodio al 9 por 1000 y lo evalúan al segundo día después de 24 horas. El paciente refiere que el dolor abdominal ha disminuido. Las deposiciones ya no son líquidas, las deposiciones son semilíquidas. El paciente y en este segundo día está afebril, ya no tiene fiebre, pero el rash continúa. Entonces el paciente tenemos que seguir observándolo. En el tercer día de hospitalización, el dolor en el epigastrio, ¿se acuerdan que era de 5 en 10? Ahora está de 3 en 10, o sea, está disminuyendo. El dolor ocular bilateral a predominio derecho va a continuar. Las deposiciones de consistencia pastosa, pero aumentadas en frecuencia, ya no están líquidas. Pero igual, a pesar que son pastositas, igual está con la frecuencia aumentada, 6 en el día. Se evidencia hemoconcentración y aquí se reúnen los 4 criterios para el dengue hemorrágico. En el cuarto día de hospitalización, el paciente continúa afebril con incremento de inyección conjuntival. Entonces, en este caso, el paciente ya está en la fase crítica, ¿verdad? Inyección conjuntival, más leve, hemorragia subconjuntival, distensión abdominal leve y el rash ya está en remisión, o sea, ya está desapareciendo. Al quinto día de hospitalización, el paciente sigue febril, menos dolor abdominal, ya no hay distensión y la ecografía continúa normal. Entonces ya vemos que en este quinto día, más los 3 días antes de la hospitalización, son 8 días. Entonces ya al octavo día el paciente va a empezar a hacer la remisión. Por eso es que al sexto día el paciente ya está febril, sin dolor abdominal. Al séptimo día el paciente ya es asintomático y es dado de alta. ¿Por qué? Porque ya es el 10º día de la enfermedad, o sea, el paciente ya pasó la fase crítica y está en la fase de remisión. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta presentación? Bueno, que se deben identificar las formas diversas de presentación clínica del dengue. El 75% es asintomática, la mayoría es febril, y sobre todo identificar la fase crítica porque su manejo es muy importante. Dada la variedad de la serología del dengue, la persona puede infectarse y enfermarse varias veces, como es el caso del paciente que tuvo una reinfección y él ni siquiera lo sabía, ¿no? Y en este caso las reinfecciones son más graves. Otra conclusión es que el 68.8% de los casos de dengue se encuentran ¿dónde? Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. Entonces, esos lugares son denominados lugares endémicos. Si un paciente, es importante reconocerlo porque si un paciente viene de esos lugares, viene con fiebre y con la sintomatología que estamos mencionando, muy probablemente se trate de un caso de dengue. Ahora, tenemos también tener en cuenta que el diagnóstico del dengue es clínico, no laboratorial. El laboratorio nos va a confirmar si se trata o no se trata del dengue, pero yo ya tengo que empezar el tratamiento. Como última conclusión, el manejo del paciente debe ser conocido y aplicado por todo médico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando acabemos la carrera, bueno, ahorita somos alumnos de pregrado, cuando acabemos la carrera ya nos vayamos al SERUM, muy probablemente a la mayoría nos toque ir a la parte de la selva o también gente de la sierra o gente en el norte, en Piura. Entonces, si nosotros no conocemos esta patología, no recordamos bien el manejo, muy probablemente nuestros pacientes van a morir. Entonces, si nosotros conocemos y aplicamos bien nuestros conocimientos, vamos a poder salvar más vidas de muchos pacientes que nos van a necesitar. Esta es la bibliografía que utilicé. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, interesante. Yo convencido de que cada vez las cosas se hacen mejor y a través del tiempo, yo considero de que van adquiriendo, ¿no?, el practicismo de ser muy elocuentes en lo que se refiere a la presentación de un caso muy común, y es muy común porque en épocas climáticas que favorecen la diseminación de estas enfermedades, vamos a encontrarnos plenamente convencidos nosotros que clínicamente, como dice Natalie, ¿no?, clínicamente se sabe que es un dengue. ¿Por qué? Porque nosotros ya asimilando la denominación de esta enfermedad, miren que es una enfermedad
que se da en climas tropicales y subtropicales, ¿no? Eso es lógico. Todas las enfermedades que nos toca hacer tienen, digamos, esa cosa. En segundo lugar, tienen que saber que esta enfermedad es transmitida por un vector que se llama el Aedes aegypti. Punto. 3, que esta enfermedad se caracteriza, miren, el tip de esta enfermedad, que es una enfermedad febril, ¿no? Y que te da esa sensación, ¿no? De que te duelen los huesos. Y el paciente dice, doctor, como si me hubieran apaleado, ¿no? Como que se rompen mis huesos, ¿no? Por eso también es conocida como la fiebre rompehuesos. Entonces, cuando nosotros interpretamos, ¿no? El análisis de esta enfermedad, claramente tenemos que reconocer de que a través de la picadura de este zancudo, ¿no? Que se hace entre el amanecer y el atardecer, ¿no? Y que el género es el femenino, ¿no? La que más pica. Entonces, esto debe llevarnos a que erradicamos la enfermedad mediante la eliminación del vector. Punto. Porque el vector hace en su organismo la enfermedad para que después la pueda transmitir a una persona sana. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa ahí, no? De que estos pacientes tienen artralgias, tienen mialgias, tienen dolor de cabeza, tienen fiebre, escalofríos, todo. Entonces, eso les demuestra necesariamente que es un cuadro febril agudo, ¿no? Entonces, si vemos de que el periodo de incubación llega a tener entre los 5 y los 7 días, entonces nosotros tenemos que tomar las indicaciones previas necesarias porque el primer signo que aparece es la fiebre. Y bien cierto lo dice Natalie, porque lo importante de todo eso, no hay un tratamiento antibiótico definido para esta enfermedad. Como es una enfermedad viral, vean cómo esta enfermedad sí responde fácilmente, pues a los sintomáticos, ¿no? Entonces, para la fiebre, ¿no? Y el dolor, le doy paracetamol, 1 gramo mañana, tarde y noche, con toda seguridad que yo me tumbo esa fiebre, ¿no? Porque es una reacción por la estimulación, ¿no? De los, del factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, esto generalmente produce una reacción de tal manera que la fiebre se hace sistemática, sostenida, y lógicamente que lleva al paciente pues a pérdida de líquidos, ¿no? Este paciente pierde el apetito, este paciente pierde por las diarreas, pierde líquidos y electrolitos. De todas maneras, que este paciente se llega a morir, ¿no? Por complicaciones como son de esta naturaleza, ¿no? Si nosotros vemos que un paciente tiene fiebre, suda mucho y no lo hidratamos, ¿no? Mientras él esté consciente por vía oral, o cuando ya empieza a tener trastornos neurológicos, a este paciente tenemos que darle tratamiento por vía endovenosa, ¿no? Tratar de recuperar los líquidos. Entonces, eso es lo cierto, ¿no? De que un elemento práctico y necesario es la forma como tenemos que evolucionar a este paciente. Nos ha explicado, ¿no? La fase, ¿no? La fase aguda, la fase intermedia, la fase crítica, ¿no? Que cuando este paciente llega a la fase crítica, ¿no? Las complicaciones son por pérdida de líquidos, pues hace una injuria renal, ¿no? Y esta injuria renal puede comportarse como una falla multiorgánica, ¿no? Que afecta la presión arterial, afecta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y si este paciente tiene comorbilidades como diabetes, tengan la plena seguridad que es un paciente de sumo cuidado. Cuando nosotros hemos ido, ¿no? Yo fui en la última campaña que hizo el Ministerio de Salud a Piura, hace 3 años, 4 años, entonces veíamos, ¿no? De que los de Piura recetan paracetamol. Entonces, el paracetamol, pues, es tan común que lo hacen hasta de harina de pescado, hacen el paracetamol, ¿no? O sea, los traficantes de medicamentos. Entonces, nosotros íbamos pues, con ciertas novedades, ¿no? De que la gente ya sabía que tomaba hasta paracetamol y no le iba bien, ¿no? Porque es un elemento disociativo, ¿no? Porque paracetamol, dice genérico, la gente ya no quería eso, ¿no? Entonces íbamos nosotros con Supracal, Paratex,
¿no? Reprimán, ¿no? O sea, antipiréticos, porque la característica de esta enfermedad es unas fiebres elevadas. Ahora, eso hay que saberlo, cómo tenemos que tratar, cómo tratar de evitar las complicaciones y vean, ¿no? Desde que es florido, ¿no? La sintomatología, ¿no? Fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, dolor retroocular, ¿no? Cefalea. Entonces, con eso, mientras no, yo sé que eso es dengue y mientras no me demuestren lo contrario, sí, voy a esperar el laboratorio, ni hablar. Ese paciente se empeora y se va a morir. Entonces, es cierto, ¿no? Que lo que pasó acá, que no teníamos pruebas rápidas para el COVID y la gente se moría, ¿no? Que mientras le queríamos dar un tratamiento paliativo, ¿no? No era adecuadamente, porque es una enfermedad viral también. Entonces, eso implica necesariamente el carácter peyorativo que debe tener el médico en ese sentido, ¿no? Tratar de demostrarse a sí mismo lo contrario a que no sea una enfermedad definida. Si estoy en Piura, estoy en el verano, ¿no? Y hay la población de mosquitos, hay vegetación, hay lluvia, con toda seguridad, pues, ¿no? Y bien lo dice como realmente inconscientemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se presentó este último dengue, se demostró de que en los cementerios, ¿no? La gente ponía su florcita, su difunto y le ponía su agüita, ahí colonizaba el dengue, ¿no? Toda la gente nos gusta tener cachivaches, llantas, latas, botellas, ¿no? Tenemos nuestra mascota que también le echamos agua para que se hidrate nuestra mascota en un clima caluroso, ¿no? Vean cómo todos estos factores son predisponentes para que nosotros tengamos plenamente, ¿no? Que tenemos que establecernos para tener una forma clara de pensar que esto es dengue y no sea lo contrario. No podría ser fiebre tifoidea, ni hablar, ¿no? A pesar que tiene rash, ¿no? El otro es una rociola típica, pero parece el sarampión, ¿no? Y es difícil pues que tenga sarampión pues un adulto, ¿no? Como decían en mi pueblo, ¿no? A la gente viruela no. Entonces, eso es esencialmente un factor muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta para poder determinar. Yo debo felicitar, de igual manera como lo hice ayer con Pedro Víctor, Nata había hecho una demostración muy ejemplarizadora que realmente yo entiendo de que como esto, así como yo lo voy a tener como recuerdo, como prueba del trabajo de ustedes, ¿no? Y estas pruebas me las va a hacer llegar Yanela, entonces yo voy a tener eso como una forma de informarme, ¿no? Una forma de hacer una revisión, ¿no? De recordar. Y la medicina siempre es una ejemplarizadora forma de recordar permanentemente, ¿no? Porque no todos los días habrá dengue, ¿no? Le decimos que es una plaga, ¿no? Es una forma endémica que se presenta o una forma epidémica que se presenta. Tal vez en algún momento de la vida hubo pues una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Se dio en todo el mundo y comenzó a asustarse la gente y tuvo que lograrse puntos comunes para tratar de unir fuerzas los pueblos y lograr una tranquilidad necesaria. Muy bien, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo rescatable y la forma como tienen que presentar sus casos y tal vez pues aprendan esto, ¿no? De que terminado el curso le dicen a Yanela, pásame la carpeta, ¿no? Y va a ser importante que ustedes sepan que la constante revisión de estos temas nunca nos van a dejar olvidar. Y cuando ya somos prácticos, buen ojo, un hombre que tiene ya pues 40 años de médico no le va a venir a enseñar pues que el Zika y que la chikungunya, ¿no? No son enfermedades que se parecen al dengue, ni hablar, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales marcados que tenemos que hacer es dengue y chikungunya que no se sabía hasta que hace poco tiempo, ¿no? 10 años, ¿no? Entonces hemos ido viendo que no solamente todos eran, pero vean la severidad y la gravedad de esta enfermedad cuando presenta la forma hemorrágica. Eso sí es peligroso, ¿no? Pero aún así, existiendo esas características con buen criterio y un buen planeamiento en el tratamiento de estas enfermedades,
podemos ir resolviendo el problema. Muy bien, mi querida Yanela, 5 minutos, tomamos nuestro vasito de agua, movemos nuestras articulaciones y estamos de vuelta, 5 minutos. Está bien, doctor. Gracias. Excelente, ya hija.
Hola. Muy bien. Continuando con la presentación de este tema que me ha resultado muy interesante, yo creo que es una enfermedad de actualidad. Ahorita ustedes van a ver los casos que ya deben presentarse, ya empezaron a crecer el aumento de las lluvias, ¿no? Y esto, amén de lo que estamos pasando en esta pandemia de COVID-19, vamos a tener a la par otra enfermedad como que es el dengue, ¿no? Porque es propia de la estación, ¿no? Propia de estos lugares que son, ¿no?, climas tropicales, y nos tratan de mantener adecuadamente informados sobre la diseminación de los pacientes. Tal vez el año pasado no se sintió mucho porque a pesar que ya teníamos en mente la colonización del COVID-19, vean ustedes cómo no fue tan manifiesta, ¿no? Porque generalmente todos los años da dengue, todos los años, ¿no? Entonces, es cierto que es una enfermedad que tiene mucho que ver con la participación de la población, en donde tienen que, por su naturaleza y la ejecución de sus labores, ¿no?, la gente trata de usar menos ropa de la debida, ¿no? Shorts, pantalones cortos, sin camisa, dorso descubierto. Entonces, eso es lo bueno que queremos que se dé cuenta, ¿no? Y que todos participemos de su erradicación. Muy bien. El día de hoy vamos a ver qué piensa de esta enfermedad Luna Camones Jesús Alonso. Hola. Buenos. Hola. ¿Me escucha? Ya te escuché ya. A ver, hemos visto que es importante hacer un reconocimiento, ¿no?, de estas enfermedades que se aparecen cada cierto tiempo, ¿no? Ya cuando hemos tratado de reconocer, ¿no?, la clase que vamos a hacer el día de mañana, vean que hay muchos factores que influyen en la geografía o en el geoespacio donde vivimos o convivimos con la naturaleza. ¿Por qué es importante para ti? ¿Cómo has concebido la enfermedad de la que hemos tratado el día de hoy? Bueno, doctor, bueno, sabemos que bueno, esta enfermedad es importante porque, bueno, forma parte de las cinco enfermedades metaxénicas más importantes de nuestro Perú. Creo que es la más importante. También debemos reconocer que es transmitido por un vector que vendría a ser el Aedes aegypti, específicamente el hembra. También hemos aprendido a cómo identificar este mosquito, ¿no? Que nos comentó también la compañera que es importante ver las características. Por ejemplo, en las patas tienen manchas blancas que son intercaladas que nos permiten reconocer este vector, ¿no? También debemos saber qué lugares son los que están principalmente o se consideran enfermedades endémicas de ciertos lugares, ¿no? Principalmente departamentos como Madre de Dios, Ucayali, Loreto, y que también algo muy importante es que dijo que estos vectores que van a transmitir la enfermedad no se encontraban en agua sucia, sino en agua limpia, ¿no? Y también debemos tener en cuenta dónde es que generalmente se posan este vector que va a transmitir la enfermedad, como llantas, floreros, canaletas, incluso también se puede ver en floreros. También tenemos que reconocer que el dengue tiene diversos serotipos, unos más infecciosos que otros. Por ejemplo, el dengue virus 2 dijo que tenía más probabilidad de generar casos más graves. También el dengue 1, dengue 2, dengue 3. Luego también que este virus se da principalmente en climas tropicales, como en los departamentos que hemos estado mencionando.
También vamos a reconocer principalmente tres periodos de este virus, que va a haber una fase febril que se caracteriza por una fiebre alta, pero aparte de alta, que también es repentina, asociada a otros síntomas que son artralgias, mialgias, cefaleas y dolores retroculares, también asociadas a petequias y equimosis que se pueden observar con la prueba del torniquete. También vemos otra fase de la enfermedad que es una fase crítica y una fase ya de convalecencia. En la fase crítica también indica que puede haber una desaparición de la fiebre, pero si bien es cierto que puede haber una desaparición de la fiebre, el paciente se puede empeorar. Y también me gustaría comentar en la fase crítica es que se ha visto que generalmente esta fase crítica se da en los pacientes que han tenido una infección asintomática previa y que han sido infectados nuevamente, ¿no? Es una reinfección, en las cuales hay un shock por extravasación de plasma y también hay un CID. Y bueno, ya para terminar, en la parte de la fase de resolución es cuando ya esta extravasación regresa, ¿no? Hay una reabsorción gradual del líquido. Esto principalmente son las fases clínicas de esa enfermedad, ¿no? Eh, También hemos visto, eh, eh, por ejemplo, saber identificar un caso probable de dengue, ¿no? Por ejemplo, el paciente ha viajado a una zona endémica y se incluye fiebre y signos y síntomas como náuseas, vómitos, el rash que también lo mencionaban, mialgias, artralgias, etcétera, ¿no? También también se mencionó, por ejemplo, para el diagnóstico es netamente clínico. Sin embargo, nos podemos ayudar de laboratorio, ya que, por ejemplo, al momento de hacer el diagnóstico diferencial, que con, por ejemplo, el chikungunya o el Zika, que también generan sintomatología similar, sin embargo, la diferencia está en la intensidad de los síntomas. También hacemos este diagnóstico diferencial con estas enfermedades porque el vector en común que vendría a ser el Aedes aegypti, eh, también es importante saber cómo hacer el diagnóstico. Nos dio un punto de corte que vendrían a ser los 5 días, en el cual en los primeros 5 días se hace una detección de este antígeno que es una proteína no estructural del virus, y si es que tiene más de 5 días la enfermedad, sería ya mediante la detección de la inmunoglobulina M mediante el método de ELISA, ¿no? Bueno, sabemos que esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, más que todo es sintomático, y también indicó que no se debería dar un tratamiento enérgico con respecto a la hidratación, porque podríamos generar Edema. exacto, edemas. También es importante mencionar la prevención del dengue, ¿no? Y también nos ayuda a reflexionar más que todo el control en el estado larvario, en el estado adulto también, ¿no? Con las fumigaciones, la colocación de ovitrampas, larvitrampas. Y también había leído un poco sobre la vacuna, que es la Dengavax, que se ha estado usando en diversos países de Latinoamérica. Sin embargo, indican que esta vacuna debe ser usada en pacientes que ya han tenido la infección, eh, ya han sido infectados, han tenido un caso confirmado de dengue, ¿no? Y que prevenía contra los serotipos 3 y 4, aunque se han ido haciendo más investigaciones, ¿no? Y que en los pacientes que han sido infectados con dengue pueden tener una inmunidad por algunos meses, una inmunidad cruzada con otros serotipos. Bueno, básicamente eso, doctor. Bueno, interesante. Yo creo que ese análisis lo que hace es tratar de que uno ve la forma como asimila el conocimiento, ¿no? Si el conocimiento en cierta manera es parcelar, ¿no? Yo escucho, yo veo, ¿no? Yo leo, ¿no? Entonces yo estudio. Entonces esas
peculiaridades que como seres humanos los tenemos, fácilmente son tangibles de que nos podamos deshacer de ellos, ¿no? El conocimiento es la constante revisión de ciertos temas que nos interesan. Y medicina hay que estar leyendo todos los días, bajo cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Esta es una forma que nosotros tenemos que analizarla porque, miren, tal vez a nosotros nos llamaba mucho la atención porque hemos tenido muchas pérdidas de personas, de pacientes, ¿no? Que si bien es cierto en zonas rurales o cuando la gente está más alejada de la ciudad o de la capital, tiene ciertas nociones muy ancestrales, ¿no? De que, por ejemplo, si uno tiene fiebre, que es bueno tener fiebre porque la fiebre elimina los gérmenes. Bueno, claro, pues en cierta manera puede ser parte de su interpretación folclórica, pero para nosotros que somos científicos tenemos que reconocer que la fiebre es la manifestación de una lucha constante, ¿no?, entre nuestros anticuerpos, ¿no?, nuestros macrófagos, y el agente etiológico que nos está haciendo perjurio. Acá nosotros tenemos que saber que por las circunstancias dadas, yo no puedo pensar de que, así como hemos presentado el caso, pues esto sea coronavirus, COVID-19, de ninguna manera, en nada se parece. Pero que sí el agente causal es un virus transmitido por un zancudo, ¿no? Y que aparentemente pasa sintomático, como ahora lo vemos, ¿no? Nos sacamos una prueba, ¿no?, de una prueba serológica y nos sale IgG por reactivo positivo. Entonces, se supone que en algún momento hicimos la enfermedad, pero por esas peculiaridades que también tiene nuestro organismo, tenemos que saber que ahí se dio un factor de un mecanismo de defensa, ¿no?, que nuestro sistema inmunológico respondía fácilmente por una buena alimentación que se tuvo, ¿no?, o porque realmente se cumplió con el ciclo de la vacuna. Muy bien. Jesús Alonso Luna. Luis Janampa Grace Guadalupe. Hola, Luis. Sí, doctor. A ver, yo creo que es importante que lo tocó así como un pincelazo nuestro querido amigo Jesús Alonso. Habló sobre la vacuna. ¿Qué idea tienes tú del uso de la vacuna en dengue o qué idea tienes tú del uso de las vacunas en general? Bueno, las vacunas en general pueden ser de tres tipos, como por ejemplo estamos viendo ahora en el COVID, que son a partir de antígeno, también del virus inactivado y de ARN. En el caso de dengue, no tengo mucha información. Sé que había muchos que estaban en estudios de investigación y que estaban aprobados en algunos países. En Perú todavía no. Solo eso, doctor. No tengo mucha información sobre la vacuna del dengue. ¿No sabes que para este tipo de enfermedades se puede hacer un estudio para tratar de contrarrestar la diseminación de esta enfermedad? No, sí, doctor. Me refería específicamente al de dengue. Ya, yo creo que lo importante de todo esto es saber que nosotros, en cierta manera, pues no somos productores ni siquiera de agujas para coser, ni de cuchillas para afeitarnos, ¿no? Nosotros creo que apenas podemos por ahí hacer unos clavos, pero lo que le falta es darle tecnicismo a nuestra empresa, ¿no?, a nuestros cultivadores de estos inventos. Vean, nosotros tenemos a un estudioso, ¿no?, que es el doctor Manolo Fernández. El doctor Manolo Fernández es un científico, es un médico estudioso, ¿no?, que ha estado haciendo el estudio en su laboratorio Farber. Este laboratorio queda por Lurín, o en Lurín, ¿no? Y estaba haciendo el trabajo, el ensayo de hacer la vacuna peruana contra el COVID-19. Pero así es, ¿no? Los intereses, más priman los intereses, que cuando de salud se trata, no debe haber que el que tiene plata se vacuna y el que no tiene plata no se vacuna, ¿no? Según un imbécil que es presidente de la República, nunca puede decir que el dinero mide la vida o la calidad de las personas. Yo creo que bajo ese concepto
nosotros tenemos que ser determinantes, ¿no? De que si nuestro país, miren, si nosotros analizamos la información, acá hemos hecho, ese mismo laboratorio, las famosas pruebas rápidas para el COVID-19. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno? Comprar del exterior y todo eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? En el Perú ha hecho la Marina de Guerra, ¿no? Con la Universidad de Ingeniería, ¿no? Las famosas oxígenos, ¿no? Balones de oxígeno, concentradores de oxígeno, ¿no? Porque realmente es una enfermedad que nos gana en eso, ¿no? O sea, hambre de oxígeno tienen todos los pacientes. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho la Universidad Católica del Perú, ¿no? De igual manera, ha puesto la ciencia y el conocimiento, ¿no? Para que empresas como la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Proporcionen un dinero, porque lastimosamente acá el dinero es lo que falta, ¿no? Y lo que nos sobran acá son presidentes ladrones. Entonces, lo que nosotros tenemos que querer es darle la oportunidad a nuestros inventores nacionales. Hay gente capaz, ¿no? Y miren, ¿por qué se murieron esos dos pacientes que hicieron difteria, ¿no? Acá en el Perú, acá en Lima específicamente, en el Hospital 2 de Mayo y en el Hospital Cayetano Heredia, llegaron dos pacientes, un niño y un adulto, ¿no? En Cayetano el adulto y el niño en el 2 de Mayo, y que realmente se murieron porque no habían vacunas. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de tener los famosos, los sueros antiofílicos, ¿no? Por eso me pareció interesante, ¿no? Esa charla que nos iba a dar nuestro amigo Lévano. Entonces, yo considero que es importante, ¿no? Saber, porque no se estimula, ¿no? Miren, yo lamento de que estemos calificados por el ENAM, ¿no? Con nota 10 promedio, imposible. Yo sé que eso es capaz de que todos nosotros estamos preparados para enmendar errores, ¿no? Y seguir escalando y tratar de mantenernos bien informados. Esa evaluación más ni menos nos pone pues a lejos de a la UPC, ¿no? La UPC es una universidad nueva, tiene una facultad de medicina nueva y miren, ¿no? Está en tercer lugar. Entonces, considero que lo que debemos hacer es fomentar la investigación, ¿no? A veces yo como jefe de servicio, ahí llegaban los internos, los residentes, ¿no? Y quería que hagan un estudio, me dice, pero doctor, o sea, lo intentaban hacer y se quedaban en la mitad o en la tercera parte. ¿Por qué? Porque es cierto, pues, ¿no? O sea, no se incentiva la investigación y la verdad de las cosas, que toda investigación significa un gasto, ¿no? Mucha gente hace maestría, doctorado, pero el problema es que resulta tener 45.000 soles para sacar un título, ¿no? Entonces, son pocos los que tienen esa oportunidad, ¿no? Pero sí es parte de la exigencia que académicamente te piden, ¿no? Entonces, mientras no se hace la especialidad, ¿no? El alumno va haciendo su maestría, su posgrado, de doctorado, ¿no? Y lógicamente tiene que ser parte importante para poder desarrollar el conocimiento. Esto es fácil, nosotros tenemos todo lo importante, ¿no? Tenemos la población, tenemos al paciente, ¿no? Lo que nos falta es agruparlos, codificarlos y irlos interpretando cómo realmente se presenta la enfermedad. Somos capaces de tenerlo todo, ¿no? Y bien lo decía, ¿no? Raimondi, ¿no? Que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Lo que yo creo que es la capacidad que tiene el alumno. Y yo creo que Villarreal debe mejorar esta situación. Yo creo porque las primeras promociones de Villarreal hemos dado lustre a la universidad. Hemos tenido grandes médicos que se han elegido como autoridades, ¿no? Tanto nacionales como extranjeras, pero donde poco se está apoyando, ¿no? O solidimentar la investigación. Entonces, es cierto lo que tú dices, pues, de vacunas, ¿no? Es poco lo que se habla, pero sí es cierto, ¿no? De que es un negocio de grandes empresas, ¿no? Vean ustedes la
vacuna Sinopharm, la vacuna Sinopharm, la vacuna de Pfizer, ¿no? Que siendo por antígeno o por reacciones moleculares de la inoculación de un virus inactivado, nosotros tenemos la suerte de poderla hacer, ¿no? La autoinmunidad para no reinfectarnos o no infectar. Bueno, dime, Grace, ¿cómo característicamente podrías tú llegar a un análisis, ¿no? A un análisis de determinar, ¿no? Un diagnóstico en un paciente. Sí, para el diagnóstico, bueno, como mencionó mi compañera en su exposición, es netamente clínico. Tendríamos primero que tener el antecedente epidemiológico, que el paciente viva o haya venido de una zona de alta prevalencia del mosquito. Luego, a los 3 días aproximadamente, que es el tiempo de incubación, empezaría a presentar la fase febril. Empieza con una fiebre súbita y alta y también, bueno, ahí ya puede variar un poco la presentación, ¿no? Puede que presente otros signos de alarma o no los presente. Y a partir de ahí también vamos a decidir el manejo. También se puede hacer uso de algunos exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico y más aún especificar el serotipo que le ha infectado, porque también, como mencionó, el serotipo 2 es el que está asociado a casos más graves. Por ejemplo, mencionó que primero evaluemos el antígeno NS1, si es que está en menos de los 5 días, y en el caso salga positivo, en menos de 5 días ya nos confirma la enfermedad. Y si es que sale negativo, también puede que ya haya pasado ese periodo donde aparecía positivo, y entonces pedimos una prueba de anticuerpos, IgM. Luego, si es que ha pasado más de 5 días, también ya no vamos a encontrar el antígeno NS1 positivo, entonces de frente pedimos una inmunoglobulina M. Y también aquí esto nos puede servir para corroborar que sea positivo, y si es que sale negativo ya más de 5 días y se vuelve a tomar una IgM y sale negativo, se puede descartar porque ya es muy poco probable la presencia del virus. ¿Y te llama la atención de que solamente se trate este paciente con paracetamol? Bueno, en realidad me parece que también en el caso de chikungunya se tratan de forma similar. Bueno, sí, la verdad es que debería haber un tratamiento específico, ¿no? Antivirales específicos, porque habría mejor, no sé, mejor recuperación de los pacientes. Es como que se deja como que se espera, ¿no? Si es que mejora o no mejora solamente con sintomáticos. En cambio, creo que con antivirales específicos se podría avanzar mucho mejor y de una forma más segura en el tratamiento. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Desde el momento mismo que tú utilizas predominantemente el paciente, cuando te llega no te puede pasar más de 3 días. Te dice, doctora, mire, ¿sabe qué cosas desde hace 3 días, ¿no? O las de fiebre, oiga, doctora, a mí me quema el cuerpo, es fiebre, ¿no? Entonces, yo soy de Piura, entonces yo entendía lo que ellos me decían, ¿no? Pero a veces oye, ¿el cuerpo quema? No, le digo, es fiebre. Entonces la gente se manifiesta, ¿no? De que el signo predominante ahí es la fiebre. Y la fiebre desencadena. Cuando uno tiene fiebre, pues le da cierto malestar, dolor de cabeza, ¿no? Se le quita el apetito, ¿no? Se siente hasta malhumorado, uno se pone con fiebre, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de que ahí solamente se den sintomáticos, ¿no? Y el paracetamol es un analgésico y un antipirético a la vez. Yo creo que eso ayuda a que nosotros tengamos definitivamente establecido que hay que hacer lo necesario para llegar a la solución del paciente. Y si el paciente tiene fiebre en el momento que nos llega, ¿no? Pero lo que yo les decía, ¿no? La gente decía, doctor,
ya me han dado paracetamol y no me hace. Entonces, es cierto de que a veces el Estado usa los productos genéricos, ¿no? Pero bien es cierto de que no son de nuestra propia satisfacción los productos genéricos, no tienen tanta calidad para elaborarse que los comerciales. Entonces íbamos nosotros y le dábamos pues Supracal es paracetamol. Eh, Paratex, también el Paratex era un antianalgésico, es el paracetamol. Entonces, veíamos de que con eso ya la gente se iba y iba contenta, ¿no? Porque los colegas de allá de Piura, ¿no? Entonces, sabían que teníamos que trabajar, tal vez cambiándole el chip a la persona, si la persona hacía, o con este medio mucho mejor, ¿no? Y la gente iba para que le recetemos solamente ya productos de calidad. Mucho hace que nosotros tengamos una calidad, ¿no? Para prescribir ciertos productos y enseñarle a la gente que, si bien es cierto, el Estado nos exige, oiga, dele paracetamol para todo el mundo, pero oiga, vamos aquí a mesa redonda y vemos que paracetamol lo hacen de algodón, de alpidón, ¿no? Vean, con la salud acá se juega el peruano mucho con eso, ¿no? Entonces, el pillo es el primero, ¿no? Cuando salieron las pruebas rápidas, ¿no? Bueno, recuerdo que a un odontólogo lo pescaron haciendo la prueba rápida en los domicilios, ¿no? Alguien le tiró dedo, bueno, pues y lo metieron preso. Yo creo que, si bien es cierto, eh, la cultura nuestra es muy subgéneres, ¿no? Somos donde vaya peruano, pillo, peruano que se la sabe todas, ¿ah? Pero bien considerado, ¿ah? En el extranjero prefieren contratar a un peruano que un colombiano, pues. El peruano es pintor, gasfitero, carpintero, albañil, electricista, ¿ah? Entonces la gente lo tiene ahí en su casa y le hace de todo. Entonces, eso es lo importante que tenemos que saber rescatar, que tal vez vosotros, uno del grupo, tenga la oportunidad de tener un apoyo para hacer investigación, ¿no? Y eso sería lo importante. Tenemos los elementos, sino que falta implementar, ¿no? Yo no sé, no recuerdo si es que ahora todavía estarán impulsando ese capítulo de la investigación de los alumnos, ¿no? No sé, ya dejé de interesarme por eso, pero yo creo que es bueno que el alumno esté preparado para todo ese tipo de cosas, ¿no? Tiene mucho que atender, mucho que aprender y tratar de ver las cosas con mayor ahínco. Muy bien, Grace Guadalupe. Loaiza Torres, Carla, Eloísa, hola. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira que hemos tratado un tema muy interesante, ¿no? Es un tema que realmente toma boga, ¿no? O está siendo opacado por el COVID-19, pero es una enfermedad que todos los años se repite porque todos los años el cambio climático, ¿no? Juega un papel importante en la aparición de ese tipo de enfermedades. ¿Qué cosa deberías hacer tú como prevención en esos tipos de pacientes para que no se enfermen? Respecto al COVID-19, doctor. No, estamos hablando de dengue, cariño, sino que estaba haciendo un paralelismo con esta enfermedad. Bien, entonces la pregunta va dirigida a las medidas preventivas para el dengue. Claro. Bueno, como se había comentado también en clases anteriores, cuando se hablaba de enfermedades que son endémicas, entonces tenemos que trabajar a nivel de 4 puntos. Bueno, de 3 puntos específicos, los medios físicos, los medios químicos y los medios biológicos. En los medios físicos lo que se va a realizar pues es la desinfección de los lavaderos, también la desinfección de los floreros, eh, las mallas, bien, también eh,
la desinfección de los contenedores de agua en aquellas zonas donde no hay un sistema de agua potable. También en los medios químicos, pues las desinfecciones de las áreas con fumigación, por medios de fumigación. Ello, doctor, como medidas de prevención. Y las biológicas. Si bien es cierto, esas son las físicas, las biológicas. Las biológicas estarían dirigidas al propio vector, que sería el mosquito Aedes. No. El uso de repelentes, ¿no crees que es necesario para tratar de que uno no sea agredido por el mosquito? El uso de ropas largas, ¿no? Livianas, pero también serían necesarias. O sea, porque tú tienes que proteger a tu persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si a la doctora Loaiza, Carla Eloísa, la mandan a trabajar a Piura? Usted llega a Piura y le dicen, usted se va a Ayabaca. Ayabaca, ¿sabes dónde queda? Carla, ¿sabes dónde queda Ayabaca? Exactamente, no, doctor. Ah, No, doctor, no sabría exactamente dónde queda. es la Sierra de Piura, hija. La Sierra de Piura, que es vecina de las famosas Huancabambas, el lugar de los brujos. Entonces, si bien es cierto, es una zona húmeda, pero de igual manera, ¿no? Hay momentos del día donde el sol brilla, pero esplendorosamente, ¿no? De tal manera que la gente se quita la ropa, anda en chorcitos, ¿no? Entonces, fácilmente uno es presa del zancudo y el zancudo anda pues buscando gente para picar, justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué vive el zancudo? Carla Eloísa, ¿de qué vive el zancudo? Bueno, vive justamente de las picaduras que realiza De la sangre. Es un animalito hematófago, le gusta chupar sangre, ¿no? Y él vive, pica ahí y después de 3, 4 días otra vez sale a buscar hasta que dijera. ¿No has visto ahí en la figurita que nos ha presentado? ¿No? Nos ha presentado, ¿no? Panzoncitos, los mosquitos ahí llenos de sangre. Bueno, y eso no lo digieren en un día, 2, 3 días, y vuelve y sale a buscar a quien picar, ¿no? O a veces pica a uno que ya está enfermo, o pica a uno sano, que se convierte en el portador. Porque mira que para lograr determinar, si bien es cierto decimos que el diagnóstico básico es clínico, tienes que saber que si tú le mandas una prueba, ¿no? Una prueba pues 3, 4 días, ¿no? Y en 3, 4 días el paciente se te puede empeorar. Yo creo que hay que ser muy cauteloso en presumir que estas enfermedades sean de fácil dominación, ¿no? Pero son difíciles, se comportan a veces asociados a otras enfermedades, ¿no? Inclusive hacen meningitis, hacen cuadros de injurias renales, y eso nos lleva a pensar que la cosa a veces se nos crece, ¿no? Entonces, una epidemia ya se hace en endemia, ¿no? Y que en un determinado momento en el mundo se dio como pandemia, claro, ¿no? Y ahí es donde viene a hacerse el estudio de las vacunas. Muy bien, Carla. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Yo creo que el objetivo lo hemos cumplido. Estamos sobre la hora, ¿no? Y nos estamos viendo el día de mañana, que tenemos una clase teórica sobre enfermedades.